Continuamos en Siglo a Siglo y ya se encuentran aquí con nosotros para acompañarnos. 4 mujeres, podemos definirlas en muchas cosas o en muchos aspectos tienen diferencias, pero se caracterizan o son similares en que son luchadoras, en que son mujeres que han abrazado la política y que han trabajado desde los diferentes sectores, podemos decir también, a favor de algún cierto tipo o un cierto grupo de pobladores que se vio representados a través de ellas. No precisamente, algunas son concejales, 3 de ellas, y otras han luchado desde otras perspectivas y desde otras áreas también siempre ciudadanas. Son de armas tomar, son de mucho hablar, así que hoy todas digan pido la palabra y a ver cómo nos organizamos entre todos. Poder Ciudadano en Acción, un nombre que pega, que impacta en cierto modo y tiene una representante que va a pugnar por la Diputación de Asunción de la lista 44. Saludamos a la abogada Rosa Baqueta. Buenas noches, abogada. Hola, buenas noches. Un gusto estar con ustedes, todo un honor y les agradezco mucho el espacio porque sí, nosotros somos Poder Ciudadano en Acción, no cualquier poder. Buscamos que el ciudadano se empodere de los problemas esos que nos tocan la piel todo el tiempo. Qué lindo. Y estamos diciéndole a la gente, vota lista 44, que queremos marcar un poco alguna discusión sobre las cosas que nos afectan. Muy bien, bienvenida Rosa. Gracias. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Al lado y aquí nos acompaña también Karina Rodríguez, ella es psicóloga de profesión, es candidata a diputada por Asunción, en este caso por la concertación Avanza País, miembro del partido P+, y para diputados, lista 3. Bienvenida, Karina. Bueno, muchísimas gracias también por el espacio, por poder compartir con ustedes un poco lo que significa una propuesta alternativa, que es la propuesta que estamos construyendo en Avanza País, que estamos acompañando la candidatura de Mario Ferreiro para la presidencia y en mi caso encabezando la lista 3 de candidatos para Asunción. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Pepa Kostianowski, conocida ya, diputada, concejala, candidata a diputada por el Partido Encuentro Nacional. Pepa, estás intentando pasar los escaños. Es el camino de muchos políticos, entrar en la concejalía municipal, después ir al Parlamento Nacional. Bienvenida, Pepa. Gracias, Oscar. Digamos que hacemos un entrenamiento en la municipalidad donde los problemas son más próximos, más inmediatos, se podría decir, a pesar de que hay realmente problemas de fondo también en la municipalidad y en el municipio, pero son más inmediatos, más perceptibles. Cuando estás ya en la labor de representar a los ciudadanos en el Estado, la problemática es mucho más compleja y creo que es mucho menos transparente. Y cuando digo transparente, digo que los problemas de fondo son los que se pueden realmente resolver, analizar y entender la problemática, plantearte la pregunta correcta, entender la problemática correcta y poder darle también la respuesta entre todos, porque afortunadamente tenemos un parlamento plural y esperemos que democrático. Y podemos pensar para todos, no desde el punto meramente corporativo. Yo represento a un sector. El que llega a ser diputado tiene que entender que tiene que equilibrar los intereses de todos los sectores y sobre todo ayudar a salvar una deuda histórica que nos convierte en una sociedad tremendamente demediada, ¿verdad? Una tremenda y cruelmente demediada. Excelente, Pepa. Bienvenida. Gracias. Y vamos a debatir acá con las compañeras que están con nosotros también. Bienvenida. Y saludamos también a Katia González. Ella es abogada, es representante del partido Patria Querida y también ha sido concejala en este caso por el municipio de Villa Elisa. Bienvenida, Katia. Gracias, Mariana, Oscar, audiencia. Así que un placer compartir con mujeres
porque realmente hace falta humanizar la política, darle ese sentido democrático en que la mujer tenga un espacio. Hoy estamos acá para reivindicar y ser la voz de muchas mujeres que yo estoy segura que cifran esperanzas en el próximo Parlamento, un Parlamento en donde vamos a estar mujeres aguerridas, y yo estoy por la lista 8 por el partido Patria Querida, y muy orgullosa de eso, un partido predecible, coherente, un partido que realmente quiere entrar un poco de contramano en esa política tradicional, en esa política del permanente sabotaje ciudadano, y estamos para compartir con las compañeras nuestras propuestas, nuestros sueños. Qué bueno. Es una excelente oportunidad de conocer precisamente lo que decía la doctora Katia, propuestas. Entonces, y ver también cuáles son esas opciones que, usando el término de Karina, son opciones alternativas a quizá lo más tradicional que ya existe. Totalmente de acuerdo. Yo creo que Karina tiene también la experiencia ya similar a la de Pepa, ¿no? Ahí son compañeras con la señora Pepa. Somos concejalas actualmente. Creo que es una pasantía, así entre comillas, que se puede decir, para tratar los problemas ciudadanos en la Junta Municipal. Es un buen espacio, un buen escenario, donde probablemente también ya se practica la pluralidad, como ustedes seguramente quieren llevar al Parlamento, ¿no es así, Karina? Bueno, en realidad nosotros tenemos la experiencia dentro de la Junta Municipal de vivir un poco esa necesidad de que el Congreso paraguayo y el Parlamento, tanto en la Cámara de Diputados como senadores, pase por un proceso profundo de renovación. Nosotros mismos dentro de la Junta Municipal muchas veces sentimos el límite del debate en algunos temas que tienen que ver directamente con decisiones que se toman en el Congreso de nuestro país y que lamentablemente atentan de manera directa sobre los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Desde el equipo de Avanza País nosotros estamos convencidos de que nuestro pueblo se merece renovar íntegramente el Parlamento, asumir que necesitamos barrer la vieja política, la forma tradicional, prebendaria, clientelar de hacer política y dar inicio a un nuevo pacto que podamos asumir entre aquellos que asumimos un espacio de representación y los sectores de la ciudadanía, entendiendo que hay diversidad de problemáticas que cada uno de nosotros seguramente va a representar a un sector, pero por sobre todas las cosas poniéndonos a disposición del pueblo. Hoy por hoy nosotros tenemos un Parlamento que se ha caracterizado por dar espaldas a la ciudadanía, por convertirse en un club de amigos privilegiados, intocables, y en ese sentido para nosotros es categórico. Entrar a barrer esta forma de hacer política, este Parlamento significa limpiar y empezar un nuevo proceso, incluso para refundar la patria que de verdad nos merecemos todos y todas y dejar nuevamente de lado quizás diferencias que tengamos, pero sí asumir una nueva forma de representarle a los ciudadanos. Dentro de esto que vos mencionás, que es como barrer y limpiar ese Parlamento, creo que es importante, o me gustaría que puedas explicar un proyecto que me parece por demás interesante, que es el proyecto, uno de ellos que conozco de Avanza País, y en este caso tu candidatura, que es la revocación de mandatos. Así mismo. Efectivamente, la revocación de mandatos necesita seguramente un proceso constitucional o una reforma constitucional, que ya es otra discusión, pero de darse, ustedes plantearían incluir dentro de la reforma constitucional la revocación de mandatos. Así mismo. ¿Para qué autoridades y en qué consistiría, Karina? Bueno, la revocatoria de mandato es un proyecto y es casi que la consigna de todo el equipo de Avanza País, desde el propio Mario Ferreiro hasta quienes asumimos el desafío de entrar al Parlamento, y que tiene que ver con tornar ese cuerpo legislativo que hasta hoy es un cuerpo que asume prácticas absolutamente corporativistas de autodefensa. Hay un detalle nomás, Karina, es decir, los ministros de la Corte son removidos por juicio político. Así mismo. El presidente del Poder Ejecutivo es juicio Puede político. ser removido. Y los miembros del Parlamento son intocables. Porque Tanto realmente diputados como no senadores pueden son ser intocables. ¿Sí? Una vez que el pueblo los elige, se tornan sujetos absolutamente intocables y ellos sí tienen la potestad de mover cualquiera de los otros actores de los otros poderes. ¿Y tienen esperanza de modificar eso, que Categórico. sería muy difícil? Mira, el pueblo paraguayo fue muy claro. El año pasado, con las manifestaciones en la plaza, cuando se votó el aumento al Tribunal de Justicia Electoral y los parlamentarios se ganaron el mote de Ipuchorros en Arratas, hubo un mensaje claro y categórico. El pueblo está cansado de esta manga de sectores que se han apoderado de ese espacio en detrimento de los derechos de representación de los ciudadanos. ¿Querías decir algo, Rosa? Sí, quiero decir nomás de que para hablar de revocatoria de mandato
no podríamos hablar dentro de esta propuesta electoral. Tendríamos que estar hablando dentro de una próxima constituyente, Claro. porque eso tenemos que ser muy claros. La revocatoria de mandato es una discusión que se tiene que dar dentro de una reforma. constituyente. Y también quiero decir, nosotros que venimos, sí, del pueblo, de la ciudadanía, de esos que estábamos en la plaza reclamando los autoaumentos o la creación de cargos innecesarios, que nosotros le llamamos como nuestro primer eje, no al despilfarro presupuestario. Creo que es una de las cosas que sentimos que tenemos que defendernos de los parlamentarios. Y acá hablamos parlamentarios y también del Ejecutivo y también de los parlamentarios a nivel municipal. Eso hay que entender bien, porque los autoaumentos no solamente se dan a nivel del Parlamento Nacional. Estamos hablando de los concejales. Estamos hablando de los concejales. Por ejemplo, el momento en que Karina era presidenta de una sesión de la Junta, no hace mucho, se autoaumentaron, ¿cuántos se autoaumentaron cuando de eso? 4 o 6 millones de guaraníes, Sí. así en una sesión. Pero estamos hablando de un Parlamento nacional que nos golpea en el bolsillo, que nos mete el dedo en el ojo, y también de una Junta Municipal. Entonces, si vamos a hablar de revocatoria de mandato, también la Junta Municipal, todo aquel que tenga un cargo electivo, tiene que ser revocado en su mandato cuando defrauda la confianza del elector. Ese mandato del elector nosotros tenemos que aprender a respetar, porque hoy la consecuencia es que le escuchamos a personas que estuvieron en el ejercicio del mandato, sea en un cargo ejecutivo o legislativo, y parece ser de que no entienden cuánto afectó en la voluntad de la ciudadanía su mal ejercicio de ese cargo que se le encomendó. De repente le escuchamos a Camilo culparle de todo a los liberales sin entender de que cuando él estuvo dentro del Ministerio de Emergencia Nacional, por ejemplo, defraudó tanto la confianza de la gente que hoy esa gente que también le vio como una persona capaz de llevar adelante algún cargo, se sintió desilusionada. Cuando subió Lugo, se sintió desilusionada. Cuando le escuchamos a los colorados hablar de que no, porque después del gobierno, después de que ellos salieron, se hicieron todo mal las cosas, da la impresión de que el que está en el cargo no se percata de cuánto daño está haciendo a la ciudadanía y a la voluntad del elector cuando no tiene autocrítica. Entonces, quiero tomar lo que estaba diciendo Karina, que ella habla de revocatoria de mandato, y si yo tuviera que ejercer mi voluntad en ese momento en que ellos se autoaumentaron y defraudaron mi confianza, yo hubiera pedido la revocatoria de mandato de esos concejales que estuvieron autoaumentándose Ahora, en hay un detrimento. punto. Karina, vos eras presidenta de la Junta, vos votaste a favor del aumento. No, yo estaba presidiendo la Junta, hubo concejales que votaron a favor y otros en contra. En mi carácter de presidenta yo estaba excluida de la votación. Ahora, lo que dice ella es categórico. De hecho, Usted, cuando María nosotros Ronda. asumimos el tema de revocatoria, somos lo suficientemente maduros y coherentes de ponernos nosotros mismos a disposición. Lo que el pueblo elige, el pueblo tiene que tener condiciones de quitar. Esa es nuestra consigna. La revocatoria de mandato torna a cualquier representante como un trabajador más que es expuesto a ciertas condiciones laborales donde si no cumple con sus funciones o cumple un mal desempeño, tiene que ser quitado. Y por supuesto que hay que instalar una reforma constitucional, pero para eso nosotros vamos a asumir. El equipo de Avanza País, la lista 3 y el equipo de Mario va a asumir el desafío de instalar una reforma constitucional donde uno de los elementos va a ser la revocatoria de mandato. Basta de los privilegios de un grupo seleccionado que asume y después queda absolutamente inmune a los reclamos populares en términos de sus funciones, por supuesto. Ojalá, Rosa, tuvieras la oportunidad de Un eje de instalar campaña eso. muy claro lo que pone Karina. Y de hecho me imagino que ustedes estarían también apoyando eventualmente, pero A mí me parece- la abogada Karina, sí. Katia tiene siempre un target, siempre tiene un blanco al cual se dirige. No, en realidad yo voy a demandar la Avanza País por copyright, porque ellos copiaron barrer el Poder Judicial, era un eslogan de la coordinadora de abogados. Van a barrer, hay que barrer, Entonces hay que ellos quieren barrer. barrer otro lado, pero realmente el nosotros copyright vamos a estamos en la necesitar barrida. mucha sobre la escoba para barrida. El barrer. tema de las escobas, nosotros hemos instalado una lucha ciudadana y gremial contra uno de los poderes del Estado, justamente bajo el eslogan barramos el Poder Judicial. Mario Ferreiro cuando eso era locutor y me había hecho varias entrevistas. El tema de
de la revocatoria de mandato, más allá de que suena bien al oído y es un proyecto absolutamente, me parece a mí, en estas instancias peligroso con esta clase política que tenemos hoy, a mí me parece que es un tema que hay que analizar a fondo, que no hay que tocarlo epidérmicamente y engañar nuevamente a la gente. No es una tarea del Parlamento, así es que a mí me parece que estamos engañándole a la gente diciendo que nosotros como diputados y estamos desviando la atención que vamos a poder llevar a cabo la revocatoria de mandato. Me parece como un proyecto macro, un proyecto general, instalar el debate. A mí me da pánico pensar en una reforma constitucional con la clase política que tenemos hoy. Acá hay que hacer las cosas como corresponden y dejar de improvisar y siempre hacerlo al revés. Primero vamos a hacer la promesita, vamos a obtener los votitos y después vemos si hacemos o no. Pero acá hay cosas mucho más importantes que puede involucrarse el Parlamento. El tema de presupuesto público, un presupuesto equitativo, equilibrado, un presupuesto que tenga una mirada social, el tema de transporte público. Yo creo que soy la única candidata a diputada por el Departamento Central. Sí. Viajamos como sardinas. Viajamos de una manera absolutamente inhumana, que atenta fundamentalmente contra los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados, cada vez que se ha tratado proyectos progresistas como el Metrobús, ha decidido en su gran mayoría, fundamentalmente las fuerzas tradicionales, darle un voto en contra al ciudadano paraguayo. Así que venimos a decir ya valema. Venimos a decir basta de improvisaciones, basta de engañar a la gente y acá hay que empezar a hablar de los proyectos posibles y realizables dentro del Parlamento. El tema del desbloqueo de lista me parece mucho más, digamos, plausible para llevar a cabo desde un proyecto parlamentario. El tema de la revocatoria, el tema de balotaje, el tema de la reelección presidencial, son proyectos que no hay que engañar a la gente. Y que la gente no se deje engañar. Suenan bien al oído, pero no lo va a hacer el próximo Parlamento porque lo tiene que hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Y bueno, y que se llame una Asamblea Nacional Constituyente. No. Nosotros asumimos el desafío de una reforma constitucional. La Constitución que nosotros tenemos hoy llegamos. Y hay que instalarlo, hay que instalarlo justamente de esa práctica del no se puede, que estamos cansados. Este país necesita el se puede. El se puede, las reivindicaciones históricas de nuestro pueblo, como por ejemplo echarle a un parlamentario cuando no cumple sus funciones. Pero estamos Ese es el rol de las nuevas generaciones. Estamos de acuerdo. Basta del no se puede. Claro que podemos, sino en qué instancia nuestro pueblo va a empezar a debatir la revocatoria. Nadie dice lo contrario. Yo te conozco muy bien a vos porque te conocí como viceministra de la Juventud. Cuando pudiste decirle se puede a los jóvenes, cuando se estuvo malversando fondos de becas. En la Itaipú Binacional saliste en la defensa de Gustavo Podas. La primera vez en la historia del país. Y siendo incoherente. Así te conocí. La primera vez. Vamos a ir por orden porque en realidad creo que ambas partes están bastante interesantes, pero así no entiende nadie, no entendemos nosotros. Vamos a preguntarte, tampoco. Pepa, por supuesto, Pepa. Yo quiero que vos estés. Yo creo que. La viejita está acá en el rincón. Como avesada periodista, me imagino que habrás recopilado todo lo que se dijo aquí hasta ahora y te vamos a dar la oportunidad, a la vuelta al corte, que comiences a reflexionar sobre lo que has escuchado y sobre tus propuestas por el Partido Encuentro Nacional. Okay. A la vuelta del corte. Quality Center es, en este caso, la tienda de la cual nosotros retiramos y utilizamos y elegimos allí también los muebles para siglo a siglo. Hoy nuestras entrevistadas tienen posturas muy firmes y diferentes, pero están cómodamente sentadas y están disfrutando también de esta noche gracias a Quality Center. Quality está en España 2065, esquina Rivera. Bueno, un punto que yo sé que Pepa va a hablar ahora, pero nada más para aclarar algunos detalles. Lo que bien decía Karina, la revocatoria de mandatos es un rol que no le compete al Parlamento, pero sí le compete al Parlamento convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y en todo caso allí involucrar. Ahora, lo que Katia decía es de terror pensar que son estos políticos los que podrían tocar o modificar esta Constitución. Hasta ahí, bueno, en esos puntos estamos medio coincidiendo, después va a ser difícil. Así que, doña Pepa, yo soy de la generación usted tiene otras responsable de esta Constitución Nacional. Vale decir que yo, si bien no estaba en un partido ni pude ser constituyente,
era periodista de opinión en el momento en que se hizo la Columnista, Constitución, ¿no? Columnista de opinión y entrevistadora en el momento en que se hace la Constituyente. Perdón. Quiero recordarles que esa constituyente se hace en un momento, y Oscar lo recordará también, ustedes eran un poco chicas, ¿verdad? Pero la historia existe. Se hace en un momento muy particular en el cual lo primero que se hace es sacarle poder al Ejecutivo, no a la reelección, no a la potestad del Ejecutivo para disolver el Parlamento y el juicio, la posibilidad del Parlamento, con lo cual en lugar de crear un equilibrio, se deja al Ejecutivo como antes estaba el Legislativo, un poco dependiente y, digamos, frágil ante cualquier posibilidad. O sea, se hace un poco el loquito el Ejecutivo y ya pasa lo que pasó en abril. Bueno, entonces, no es lo ideal, no es lo ideal y más vale que no nos tomemos esa costumbre. Porque si seguimos... La costumbre de querer cambiar. Sí, desde que un día se enojan todos los parlamentarios. Corporativamente nos ponemos todos de acuerdo y cambiamos al presidente. Pero sí, se acabó, no nos dio esto, no nos dio aquello y cambiamos al presidente. Y hacer una campaña para convencer a la ciudadanía sigue siendo muy fácil. Entonces, lo que yo creo que falló realmente no fue la constituyente, sino un proceso de 20 y pico de años en los cuales no terminamos con la humillación de un gran sector de la población. ¿Qué pasa con ese? No tiene educación, está en la miseria realmente, porque la pobreza es grande y son niveles de miseria. Cuando vos no tenés acceso a cuestiones elementales como el agua corriente, la electricidad, un baño. Ya no estoy hablando de la gente que vive directamente en la calle, estoy hablando de gente que a lo mejor vive en una casa hasta de material, pero no tiene servicios elementales, ¿verdad? El salario no les alcanza para los útiles de los hijos o para un sistema de salud, no les alcanza hasta fin de mes, ¿verdad? Bueno, a lo mejor hasta trabajo tienen, pero no, seamos realistas, no alcanza. Entonces, cuando se ha sido capaz de cambiar ese sector popular tan frágil a la manipulación política, es cuando tenemos todavía este miedo de convocar a una constituyente y que esa constituyente caiga en manos de un parlamento al que le podamos decir constituchorros, constituratas o lo que sea, ¿verdad? Porque si este parlamento que está ahora tienen que ser elegidos constituyentes, más vale que agarremos la Constitución, la metamos en un baúl y la tengamos escondida. Porque yo no quiero imaginar lo que puede hacer este parlamento que existe ahora si le toca hacer. ¿Te parece? Constitución. ¿Te parece, Pepa? Por favor. Oscar, van a hacer cuoteo de la Constitución, se van a robar y vamos a entrar en un retroceso. Eso no significa, yo soy constitucionalista, yo me especialicé en Derecho Constitucional. Me parece que estaría buenísimo que se instale el debate, que podamos hablar un poco del Poder Judicial, por ejemplo, que hace falta modificar una Corte Suprema de Justicia perversa, rastrera, corrupta, hay Consejo de la Magistratura, jurado de enjuiciamiento. Claro que hay que hablar, pero no hagamos una promesa de campaña y no engañemos a la gente con que la panacea va a ser la revocatoria del mandato o todos los males del Paraguay se van a solucionar o llamando a una constituyente, porque no va a ser así. ¿Y ustedes consideran que en el próximo Parlamento estarían personas capaces de hacer la modificación, una enmienda, una reforma constitucional de acuerdo a los intereses del pueblo? Yo todavía tengo mucho miedo de lo que puede ser una elección, lo que pueden ser estas elecciones con el prebendarismo que sigue existiendo y de la relación todavía que va a haber de representantes que no estén representando sino sus propios intereses, y sus propios intereses son absolutamente comerciales hasta en el más sentido de la palabra, por no decir
criminales. Los dos partidos tradicionales encabezan No esa- solamente los partidos tradicionales, en todas las partes se cuecen habas. En el encuentro nacional. En todas partes se cuecen habas. Yo no estoy en condiciones de decir fulano o mengano, pero obviamente no hemos tenido una preocupación y eso se puede ver. ¿Cuándo van a venir personas entonces En que tengan la medida, la capacidad de en resolver que ese problema? el porcentaje de gente realmente preocupada por que el Estado sea una expresión de la sociedad y que la sociedad sea capaz de poner en los niveles de gobierno a personas serias, a personas que puedan hacer ese trabajo gerencial de la cosa pública que le toca hacer a quienes gobiernan, a quienes ejercen el Estado. Entonces, en la medida en que aunque seamos menos, consigamos de uno u otro modo, peleando, pataleando, insistiendo, haciendo lobby, consigamos presupuestos mayores para educación, para infraestructura, mayor agilidad para la creación de fuentes de empleo desde el sector privado. Basta de que el Estado sea el gran empleador y el dueño de las empresas y termine siendo simplemente una cuestión de seguir metiendo gente en las planillas públicas. Basta, agilicemos todo lo que pueda ser inversión. Por supuesto, inversiones en industrias que respeten el medio ambiente, obras públicas, infraestructura. Necesitamos, aunque tengamos que endeudarnos, aunque tengamos que pedir créditos para líneas de 500 kilowatts como esta que estamos haciendo ahora. La pregunta, Pepa, es cómo, porque yo creo que de algún modo eso es lo que vos estás graficando, expresando, lo que todos queremos. Lo primero es el ¿cómo presupuesto. sé cuando tus colegas son los que votan Lo primero es sin el rubor? Presupuesto. No, Yo es Alianza muy Ciudadana. pocas veces he visto que una discusión sobre el presupuesto se haga realmente Seriamente. pública y seriamente, como en el tema de La revocatoria del mandato. No, en el visa tema electoral. del... Sí, cuando el iban aumento cuando presupuestario. iban a darle presupuesto al Tribunal de Justicia Los Electoral. 50 ¿verdad? millones de Que era dólares para la justicia simplemente electoral. contratar... Una creación de cargos innecesarios. Claro. Yo creo que de eso se trata el gran ¿Puedo desafío terminar nuestro. Sí. Ya que no me dieron lugar, puedo terminar. Bueno, entonces, mi idea es la siguiente. En este presupuesto Vamos a poner un crear, paréntesis para decir, ¿por qué votarían a Pepa Kostianov? Y ahí seguimos. porque yo me comprometo a exigir y a hacer público y a denunciar constantemente, y estoy segura que me van a acompañar estas señoras, y muchas señoras más, y algunos señores también. Y aunque no seamos una mayoría, vamos a conseguir a lo mejor que venga el pueblo a decir, no recorten el presupuesto de educación como hicieron el año pasado para arreglar las escuelas, no recorten el presupuesto de salud, no recorten esto, aquello, no distribuyan allá, no mantengan el presupuesto para importar nuevas camionetas y recorten el presupuesto en cuestiones elementales como los baños de las escuelas. Mi obsesión, los baños de las escuelas. Bueno, pero está bien. A eso me refiero. Mirar qué es lo que se recorta e incluso mirar cuál es el presupuesto que vino de cada uno de los ministerios o de cada uno de los sectores. ¿Y qué va a decir Rosa? Sí, yo creo ¿Por que qué te gran- tienen que votar? Me tienen que votar a Rosa Baqueta por la lista 44 de Poder Ciudadano en Acción, porque minuto por minuto de los 5 años que nos toque estar en representación de la ciudadanía, vamos a pelear para que ese presupuesto sea respetado y ejecutado en un 100% en las escuelas, en los hospitales, que nuestras camillas no se conviertan más en combustible de los parlamentarios, o que nuestras tizas, que nuestras jeringas se te conviertan en camioneta 4x4 de los parlamentarios, lo más triste que nos puede ocurrir. Cuando vemos que la gente se está muriendo de dengue, mi compromiso con la ciudadanía es cuidar esa ejecución presupuestaria, el control. Hay que entender bien cuál va a ser mi rol en calidad de representante, contralor y legislador. No solamente legislador, como dicen algunos, y ni siquiera presentan ningún proyecto,
pero nosotros vamos a tener 3 roles. Entonces, lo que nos está diciendo un poco Pepa acá, del respetar, sí, pero mi compromiso es con esa ciudadanía que hoy se va a los hospitales y no tiene esa camilla para acostarle a su chico que se está muriendo de fiebre porque está con dengue. ¿Por qué? Porque en su momento, hace unos meses, se convirtió en combustible para los parlamentarios. Hay una cuestión de piel cuando se te convierte en celulares, en viajes a Cancún, en plasmas, lo que era tu presupuesto En cuestión básico. de piel. Perdón, una cosa que quiero, a mí no me preguntaron qué pasó con el aumento de Sí, cuando quedó se habló pendiente, de los quedó aumentos. El Yo fui aumento. una de las Termina. una de las 4 personas que votamos en contra. ¿Quiénes Votamos votaron en contra, Los Pepe? 3 parlamentarios de Patria Querida, del partido de ella y yo. 4 votamos en contra. Y Karina, que dijo que se abstuvo porque era presidente. En la bancada de Karina, las 2 personas Votaban votaron a a favor. favor. Ah, Ella, o sea, a su ella bancada no le votó a tocó, favor, a ella y ella- no le tocaba votar. Hablando... Yo quiero Pero puede cerrar un hacer poco la constar su idea de lo voto que del representa la ejecución presupuestaria realmente. Porque yo creo que ya mucho en estos 21 años de democracia estuvimos trabajando el hacer un presupuesto. Pero en el momento de la ejecución presupuestaria está nuestro problema. Y cuando nuestro país necesita que las mochilas estén en febrero para los chicos y no llegan las mochilas o llegan raleadas, es nuestro problema. O cuando se hizo todo un proceso para llegar a un metrobús y después algunos parlamentarios, 55 parlamentarios votan en contra, algunos se abstienen y otros no se presentan y otros, algunos votan a favor. Es que no estamos o este Parlamento, vamos a hablar con claridad, no entiende lo que le está pasando a la gente, que tenemos 1 millón de paraguayos lisiados por culpa de las motos. Tienen que andar comprando motos para llegar a sus lugares de trabajo porque no existe un transporte digno de llevarles al trabajo, para que lleguen a las escuelas. Y realmente es responsabilidad del Parlamento cuando ellos se pegan el tupé de rechazar una cosa así. Karina, estábamos recordando hoy con Mariana los números que nos trae Capri. Esta noche vamos a estar con él más adelante. ¿Tenés algún sondeo hecho con relación a tu candidatura brevemente para después ir a la pausa? ¿Tenés algo que te alienta? En realidad tenemos que preguntarle allí a Capri qué pasó, porque parece que hay algunas candidaturas que se pretenden invisibilizar. Igualmente nosotros somos muy respetuosos, pero entendemos que lamentablemente las encuestadoras están cada vez más desprestigiadas. Y finalmente el 21 de abril, cuando la gente tome la opción por el equipo Avanza Vamos a País, va a estar ser mostrando nuestra algunas mejor encuesta. placas que compartiremos más adelante con Francisco Capri, pero también para que ustedes tengan una referencia del posicionamiento. Acá la vemos a Pepa con una ubicación Tenemos esa placa, privilegiada, podemos ponerla de Asunción. 6.1. Ahí está, esa misma. Pepa, ¿qué te parece eso? Me parece bien porque todavía no pude hacer publicidad, porque no tengo muy plata. bien. En Vamos cuanto ahora. aparezca, haga publicidad, y ahora que la gente se va a enterar que soy candidata, va a ver cómo El subo. verde, ¿dónde va a estar, Pepa? Y no sé, pero te puedo asegurar que, Que no va a estar en el mismo ese lugar. Colorado y ese... que hay 3 candidatos arriba mío que van a adelgazar bastante. Muy bien, vamos a un breve corte y luego seguimos con nuestras Pero hay invitadas. una cosa que quiero Sí. aclarar. Si ustedes suman yo no sé lo que vos tenés ahí. Sí, es la misma Pero placa lo que vos estamos viendo. sumás, que salió en ABC de diputado en Asunción, Sí. suma 91 nomás por ciento y Karina no existe. Sí. Bueno, vamos a preguntarle a Capri. ¿Va a estar Preguntarle con un poco, Sí. porque Anotamos la Karina misma consulta. no se Sí. había dado cuenta. Yo le dije recién, Creo que Karina, muchas respuestas vos no te diste tienen que- cuenta. Me dice, yo no existo, sí, pero hay 9 preguntar un puntos poco- que no existen. Hay que no preguntar sé un qué poco hicieron. cómo formulan la pregunta, porque yo tengo, por ejemplo, otros datos de los que están saliendo en la calle. Seguro que sí. Sí, siempre hay diferencia. A mí lo que me llama la Con atención encuesta. es que incluso cuando no saben ni Yo responden, tengo hay mi 91%. encuesta también, ¿verdad? La Bueno. encuesta dice que no van a entrar ningún liberal, ningún colorado. Muy bien, está bien. Vamos a presentar esa encuesta. A la Vamos vuelta del rápido a la corte. pausa y ya regresamos.
Dismar Salud y Cultura para cuidar el cuerpo y la salud, también la parte estética. Acá las señoras son todas muy activas, pero también hay que dedicarle un tiempo ahí al relax cuando estamos en casa. Dismar Salud y Cultura ayuda también a combatir dolores musculares producidos por el estrés, que muchos lo van a tener si es que son electas y llegan a representarnos en la Cámara de Diputados también. Dismar Salud y Cultura en cualquiera de sus locales con el vibromasajeador orgánico Jack. Tenemos muchísimos mensajes, voy a leer algunos. ¿Cómo no? Algunos Adelante. en este caso, algunos seleccionados desde el Twitter. Dice, qué histérica está Katia, no le vamos a votar por más de que hable fuerte, que se tranquilice. ¿Cuánto le va a costar al país la constituyente? ¿Cuánto costó la del 92 y eran una manga de ignorantes? ¿O van a pagar ustedes de su bolsillo? Otro mensaje dice, Katia y Pepa son iguales de prepotentes. Karina está ubicada en este debate. Pepa y Karina hace 3 años pidieron mi voto para ser concejal, ahora abandonaron su cargo para candidatarse a diputados. Pepa totalmente. Las demás, bueno, y otro término nomás ahí. Después dice, ¿por qué van a...? Dudo demasiado de esto, habla del debate de la revocatoria, porque van a ser los primeros en llorar si es que se pide por ellos. Rosa es otra que busca ganar algunos votos despotricando en contra de Camilo. No le veo ningún futuro. La revocatoria de mandato, que es la consigna de Avanza País de Karina. Estamos apoyando. Otro mensaje dice, Katia le hace 6-0 a Karina. Tiene mi voto. Bueno, y otros mensajes. Todas tienen fans y contrafans. Un mensaje que un poco ubica a la audiencia nuestra en el nivel de analistas y seguidores del programa. Excelente, y este es un debate realmente muy interesante y muy diferente al insulso de los presidenciales. Fuerza Mujeres de mi Patria, dice. Acá sintetiza un poco el interés que tiene la audiencia de saber las propuestas de ustedes y de compartir. Si yo no soy histérica, soy vehemente. Está bien, Katia, muchos me mensajes parece bien. a Pero hay favor, mensaje que les define a las favor tres. tuyo. Incluso de algunos liberales dicen que están de acuerdo con tus propuestas. Y para Pepa tengo una pregunta sobre su nacionalidad, si puede ser parlamentaria. Yo soy paraguaya. Yo nací en el exilio, es cierto, nací en Buenos Aires, pero soy paraguaya por opción y eso implica ser paraguaya natural, porque soy hija de exiliados. Y para Rosa preguntan si si Poder Ciudadano, ¿quiénes más conforman el equipo de Poder Ciudadano? Otros nombres más. ¿Movimiento es, Rosa? Es un movimiento ciudadano que adquirió personalidad política para presentarnos en las elecciones. Tenemos como candidato número 2 a Emilio García. Emilio, el esposo de Pelú. Exacto. Después está Doris Strubin, está Víctor Silva Pla, son referentes de la Asociación Fueralista Sábana. Nuestro movimiento se conforma básicamente... ¿Presentan solo representantes para diputados? Solamente diputados para Asunción. Solo para Asunción. Nuestro movimiento se constituye, la lista nuestra se constituye de diversos grupos de la plaza, ¿verdad? Salimos normalmente de esas sesiones de protesta de la ciudadanía cuando salimos a defendernos de las decisiones de los parlamentarios en este caso. Y esas protestas las convertimos en propuestas. Por ejemplo, nuestras banderas clarísimas son la del desbloqueo de listas, la del transporte público digno para la ciudadanía, el no al despilfarro parlamentario y aplicar los recursos en un 100% en la ejecución presupuestaria, en niños, en adolescentes, en tercera edad, en escuelas o hospitales. Realmente lo que buscamos es que la ciudadanía adquiera protagonismo en las decisiones del Parlamento. Es lo que estamos buscando desde Poder Ciudadano en Acción. Empoderarnos y asumir 1 o 2 escaños, lo que se pueda, en la discusión parlamentaria. Yo lo que quisiera decir es que el despilfarro parlamentario no es el más importante. El despilfarro del Estado en general. El poder legislativo probablemente sea el más barato de todo el Estado. Es horrible porque es muy evidente. Pepa, ¿podemos ponerle otro nombre al despilfarro? Sí, ¿podemos ponerle el nombre de la corrupción? Le llamaría gigantismo estatal, que es como se llama, y aparte de ser un Estado gigante, un Estado monstruoso y fofo, que funciona mal. Pero no es precisamente solamente el Parlamento. Lo que pasa es que se habla del sueldo de los parlamentarios y se los ve muchos sentados ahí sin hacer nada. Pero ese problema se da en el Poder Ejecutivo y vaya si se da
a lo mejor más repartido, pero vayan a preguntar cuánto gana un ministro, cuánto aparece que gana un ministro y cuánto en realidad gana un ministro, cuánto recibe un ministro, cuánto recibe un juez y qué pasa con toda esa gente que está contratada y está en las planillas. O sea, hay que achicar el Estado, hay que empezar a sacar de alguna forma a los planilleros. Y la mejor forma de sacar a los planilleros es creando fuentes de trabajo, demanda en el sector privado. Que la gente deje de tener un puestito con un sueldito, porque hay demasiada gente con suelditos o sueldos, que a lo mejor si tienen alguna capacidad se van a ir al sector privado, porque en el sector privado van a tener muchas más ventajas, desde luego. Van a tener posibilidades de crecer sin tener que estar chupándole la media a un jefe político. Se tiene que acabar con eso. Por eso hay que crear fuentes de trabajo. Y lo que hay que volver a hacer es a prestigiar el Parlamento. El Parlamento es el espacio de debate ideológico. El Parlamento es el poder representativo. Es el poder de la gente que conoce no solamente los problemas, sino el instrumental del que dispone. No podés llevar a un tauraí al Parlamento, una persona que no sabe ni lo que es una ley, ni para qué sirve, ni cómo se soluciona un problema. El Parlamento es un espacio de debate para la inteligencia. Yo leo el pensamiento de la doctora Katia. Quiere apoyar tu postura, pero ella también siempre enfatiza... Pero ella es inteligente, ella está formada. No, ya sé. Estas 4 señoras estamos preparadas para hacer ese trabajo. Pero ella quiere formular... No somos una caradura que venimos de balde a decir, yo tengo tantos votos o mi marido me va a comprar una banca. Te escuchamos todo el tiempo hablar de la corrupción. Sí. Y me parece que allí hay que poner énfasis, porque lo que Pepa señala está visibilizado, las planillas y los salarios y están eso a la es una vista. gran corrupción. Pero la corrupción, Pepa, invisible, es los faltantes en los fondos de obras públicas cuando un ministro pagó 25 millones de dólares y no existió nunca la obra, o cuando se compraron 5 helicópteros y hay una sobrefacturación de 6 millones de dólares. Entonces, bueno, pero vos te acordás de 2 casos nomás. No, apenas para poner... Sacando el historial. Eso es lo más fresco. Yo por eso, lo más fresco que tenemos por en eso mente. como Mario Ferreiro que cree que la corrupción Pepa, en este país empezó el 22 de junio. No, de ninguna manera. Pregunto nomás. Es por eso que nosotros estamos casi obsesionados con el tema del Poder Judicial. La corrupción no es el patrimonio del Paraguay. Corrupción hay en todas partes del mundo. Lo que no hay en todas partes del mundo es la espantosa impunidad que hay acá. Debido a un mal manejo del Poder Judicial, debido a ministros de corte que están teñidos de colores, que tienen por el cuello liado un trapo pitá o un trapo jobú que les impide realmente ejercer jurisdicción. Es por eso que pedimos que el 21 de abril la gente decida y vote por ellos, que dejemos de votar por estructuras paquidérmicas que han sometido al Paraguay a 120 años de atraso. Y quisiera, porque me parece que el tiempo medio se va, y quisiera redondear ese tema. En épocas de mentiras, decir la verdad es un acto revolucionario. Y Patria Querida hace 11 años que viene insistiendo con la verdad. Ha tenido su costo político, tal vez no tenemos demasiados, digamos, no caemos demasiado simpáticos, y hoy yo quiero a través de esta cámara pedir disculpas por nuestros errores, que los hemos cometido sin duda como seres humanos que somos. Pedir disculpas por los errores que ha cometido Patria Querida y reasumir un compromiso, porque si es que hemos cometido errores, estos errores no están vinculados con hechos de corrupción. Y ese es un patrimonio para la política paraguaya invaluable. Y la mujer que está siempre tan relegada, a mí me gusta decir mucho una frase con la cual me identifico y quiero identificar a mis colegas, que dice más o menos lo siguiente, y con esto termino para darle espacio a las otras. Porque vi que la mujer no era tenida en cuenta y porque advertí que la mujer era una reserva moral y espiritual importante, me puse al lado de todas las mujeres de mi país para bregar con ellas denodadamente.
no solo por la reivindicación de nuestros derechos, sino también de nuestras familias, de nuestros esposos y de la sociedad paraguaya. En el Departamento Central somos la mayoría mujeres. Demos un voto a la lista 8, que nosotros no vamos a defraudarle al electorado porque somos un equipo, porque somos un partido, porque somos predecibles y porque hemos hecho lo que dijimos y lo que pensamos. Vamos a ver qué dice la doctora Rosa sobre la lista 44. Lista 44, dos sillas. Nosotros en Poder Ciudadano en Acción bregamos porque la ciudadanía sea respetada en el mandato que va a otorgar el 21 de abril. Ese mandato del elector nos interesa sobremanera que la clase política escuche un poco más ese hartazgo que tenemos todos de las malas decisiones y cómo nos están llevando. Prometo que desde el mandato que me den lo voy a cumplir en los 3 roles que pienso ejercer. Excelente. Quiero que la ciudadanía asuncena, cuando vaya a emitir su voto, sepa que cuando emite el voto por la lista 44 para diputados por Asunción, está emitiendo por representantes que piensan dignificar el cargo del diputado por Asunción. Estamos a un mes y días simplemente. Estamos a 30 días. Ya estamos. Mañana. Karina, perdón Rosa, le vamos a darle a Karina la oportunidad también de su última reflexión porque después Capli va, ustedes tienen que quedarse a escuchar la Capli, trae novedades para ustedes. Vamos a escracharle. Ay, si quiere respuestas acá. Vamos a hacer un escrachito. Rosa y yo Karina. estamos alistados. Porque nos hacen En realidad nosotros cuando hablamos de la revocatoria de mandato, hablamos de barrer con este tipo de prácticas nefastas. Hablamos también de barrer con las prácticas, por ejemplo, del tráfico de influencias, que no solamente llegó a los partidos tradicionales. Hace un tiempo atrás también el senador de Patria Querida, Marcial González Zafrán, reconoció públicamente que él llamó a la CETAMA para privilegiar a una línea de transporte para que siga en el itinerario correspondiente. Zulma Gómez, del Partido Liberal, reconoció abiertamente que ella ubica personas bajo la prebenda a la clientela y el tráfico de influencias. El diputado Tuma reconoció. Hay prácticas que nosotros tenemos que erradicar desde la raíz y esa raíz está hoy en el Parlamento. Cuando nosotros, dentro del equipo de Avanza País, asumimos el desafío de entrar al Parlamento, lo asumimos con la plena convicción de que tenemos que entrar para renovar ese Parlamento, recuperar ese espacio de representación y por sobre todas las cosas, ser la voz de todos aquellos sectores que se han sentido excluidos durante décadas. ¿Es mejor Mario que Carrillo Iramay? Sí, y creo que la gente en la calle lo reconoce y lo reconoce como aquel gran articulador de las fuerzas progresistas que hoy se posiciona, que hoy dice sí podemos ganar el 21 de abril, estamos dispuestos a asumir que vamos a construir a partir del 21 de abril una nueva patria, refundar nuestro país. Con el no se puede, con el eso así nomás luego funciona, es que nosotros tenemos sentados allí a esos privilegiados que se han separado históricamente de la realidad de nuestro propio pueblo. ¿Qué mujeres valiosas tenemos en nuestro país? Yo quiero decir algo, Fantástico, porque sí. todo el mundo pasó suavicito. Yo no quiero que la gente tenga que preocuparse de los problemas del Estado constantemente. Para eso nos pagan a nosotros y nos pagan a los que trabajamos para eso. Yo quiero ser diputada, voy a ser diputada, para que la gente que pueda estudiar, pueda trabajar, pueda crear, pueda producir, no para que la gente tenga que estar preocupándose constantemente de los problemas del Estado. Los problemas del Estado se solucionan representativamente cuando tenemos representantes honorables, conscientes e inteligentes. Y he dado prueba de ello. Yo, por ejemplo, yo no tengo planillas. Yo tengo una bolsa de trabajo. Cuando yo llegué a la concejalía y empezaron los pedidos de necesito trabajo concejala, agarré en Facebook, porque hice toda mi campaña en Facebook, abrí una bolsa de trabajo donde hoy tenemos casi 12.000 personas, entre ellas muchísimos empresarios que buscan gente. Es un punto de encuentro. Bolsa de trabajo Pepa en Facebook. Gracias, Pepa. Muchísima gente ha conseguido trabajo ahí en el sector privado y así yo no le tengo que estar buscando dónde meterlo. Hemos conocido mujeres valientes, mujeres con buenas propuestas, mujeres
que se están insertando en la política, realmente en la política partidaria, pero por sobre todas las cosas en la política de proyectar ideas y propuestas para un Paraguay mejor. Gracias por la presencia de ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Y hay una aclaración porque aquí Felicitaciones. hay mensajes que dicen por qué no le invitan a Mercedes Canese, por qué no le invitaron a Gaby Schwarzman, por qué no le invitaron a Cintia están Tarragó, en la porque- lista. y hay algunos problemas que digamos que físicamente no Sí. entramos aquí todas las candidatas. Pero ya estarán con nosotros a diputadas, pero próximamente. Gracias, ojalá Pepa. puedan estar próximamente. Gracias a Muy amable, ustedes gracias, y doctora. gracias a las No, a chicas. ustedes. Gracias. A ustedes. Ojalá nos encontremos todas y podamos trabajar. Porque Ojalá. yo creo que todas tenemos buenas intenciones, tenemos preparación y tenemos realmente una noción de una Y responsabilidad por sobre todas las muy cosas, grande. lo que vemos Ojalá tienen nos mucho encontremos coraje. las cuatro porque vamos a Y hacer tienen un buen muchas nivel de cosas. debate Sí, que hay que eso llevarlo es. definitivamente al Parlamento también. Gracias, señoras. Pausa y al volver, Francisco Capri.